quería empezar dando un poco mi visión de qué es el tarot y abriendo también el diálogo con ustedes. Aquí estoy viendo los comentarios. Y, y abrir el diálogo y pues responder a las preguntas que tengan. Hace una hora hice un post y ya vi que había varias preguntas interesantes que también voy a intentar responder. Em, pero bueno, voy a empezar como hablando de dónde vengo, ¿no? Em, Creo que el tarot podemos definirlo como una psicotecnología. ¿Qué es eso? Es una tecnología, pero psicológica. Si pensamos en una tecnología, ¿qué es lo que hace una tecnología? Una tecnología nos ayuda a aprender con H la realidad o el mundo de otra forma, a entrar en una relación diferente con el mundo. Entonces, por ejemplo, una casa es una tecnología que nos ayuda pues a tener un lugar donde vivir, a protegernos de la lluvia, a protegernos del sol, etcétera, ¿no? Y, o- y casi todo lo que tenemos, una ventana es una tecnología también, porque abrimos la ventana y es una forma en la que cambiamos nuestra relación que tenemos con el mundo, ¿no? Porque podemos hacer esa sutileza entre mi mundo de mi casa y el mundo externo. Y a través de una ventana puedo tener solo un cuadro con el cual puedo interactuar del mundo de esa forma, ¿no? Em, y bueno, otra tecnología es como esto que estamos haciendo, ¿no? Porque la computadora me está ayudando a entrar en comunicación con no sé cuántas personas en no sé cuántos países y pues me está haciendo aprender la realidad o entrar en una relación con el mundo de otra forma, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, podemos ver que el tarot, o podríamos conceptualizar el tarot como una psicotecnología, em, que es una tecnología que nos ayuda a aprender el mundo, pero de forma psicológica, a entrar en otra relación con el mundo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de una psicotecnología es el lenguaje. Imagínate hace 50.000 años, cuando todavía no existía el lenguaje hablado. Imagínate ser una persona en esa época y pensar. Tu pensamiento no tendría la misma estructura que hoy. Sin embargo, el Homo sapiens, o sea, la raza de seres humanos que somos, existía sin lenguaje. Pero no, ahora no podemos comprender qué es vivir sin lenguaje porque ya está instalado en nuestro software, ¿no? Está instalado en nuestro cerebro y es una forma en la cual ya es súper intuitiva, ya es algo que casi nacemos con, que nos ayuda a entrar en relación con el mundo de una forma más consciente. ¿Mm? Otro ejemplo de psicotecnología sería eh, las tres leyes de Newton, por ejemplo, las tres leyes del movimiento, que al aprender, al descubrir estas leyes de cómo funciona el mundo y al describirlas de forma bella a través de las matemáticas, a través de una fórmula, podemos tener una mejor noción eh, eh, de cómo funciona el mundo físico, ¿no? Podemos tener con más precisión los movimientos de los planetas, cómo se va a comportar un objeto si lo lanzo, etcétera, ¿no? Eh, y esto también es una psicotecnología porque es algo que a través de algo que comprendemos de forma interna, cambiamos nuestra forma de ver el mundo. Entonces, si sigues este argumento que estoy tratando de hacer, em, podríamos ver el tarot como una psicotecnología. Si, si al entrar en contacto con sus símbolos, al aprender su lenguaje, estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con el mundo, porque estamos comprendiendo otro estrato de la realidad. Y una vez que comenzamos
no solo comprender intelectualmente qué significa cada carta y los significados específicos de cada carta, pero a vivirlos, a verdaderamente experimentarlos, comenzamos a ver el tarot en nuestra realidad. Y si vamos al cine y vemos una película y vemos al Joker de Batman, vemos al Matt, vemos al loco. ¿Mm? Si ya hemos integrado esos símbolos en nuestra vida. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Porque, o sea, las películas y todo lo que vemos, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero cómo el simbolismo o el lenguaje interno del tarot está permeado en toda la narrativa y todas las historias que contamos, como en las películas que vemos en, en el cine, ¿no? Em, ok, ahora, ¿qué es lo que hace esta psicotecnología para nosotros como practicantes de tarot? Aquí voy a entrar como en este aspecto del tarot más psicológico, pero usando las teorías de Jung, de cómo está organizada la psique humana, que es cómo estamos organizados internamente, ¿no? Em, para Jung, la psique está dividida en tres. En lo más alto está, bueno, no es que sea lo más alto, pero en la superficie está la conciencia, que es donde está el ego. Y eh, el ego no es esta forma que hablamos normalmente de ser egocéntrico, ¿no? El ego es simplemente la capacidad de poner atención a una sola cosa y poder mantener esa atención. Entonces es como el centro de la conciencia, el ego. Es el yo. ¿M? Abajo tenemos el inconsciente personal, que es el inconsciente clásico de Freud, que es como el repositorio de todas nuestras memorias olvidadas, reprimidas, deseos reprimidos, las relaciones que tuvimos con nuestros padres en nuestra infancia, por ejemplo, ¿no? Y todo eso es el inconsciente personal, que es como lo que nos marca como individuos, porque es personal, ¿no? Y más abajo está el estrato o el nivel que descubrió Jung, que se llama el inconsciente colectivo, o que él nombró el inconsciente colectivo, que es donde están estos elementos que él llama arquetipos, que los arquetipos son, pues, se escucha mucho hablar de arquetipos en el tarot, pero a veces es muy difícil verdaderamente comprender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque es algo muy, muy complejo, abstracto y difícil de digerir a veces. Y los arquetipos son como los nodos o los núcleos de significación que forman nuestra experiencia. Es como lo que estructura nuestra psique, lo que estructura nuestra capacidad de ser conscientes, pero también nuestra capacidad de entrar en relación con el mundo, entrar en relación con uno mismo. Y es como si toda nuestra experiencia consciente está influenciada por estos arquetipos. ¿M? Entonces, a ver, otra forma de explicarlo, porque creo que puede quedar muy abstracto, y ese es el problema cuando hablamos de arquetipos. Si nos quedamos en el nivel del inconsciente personal, eh, podemos pensar como, por ejemplo, yo si sueño con mi padre, ese sueño va a estar impregnado de las significaciones que tengo en mi relación con mi propio padre. Es mi relación personal con mi padre, ¿no? Y cada uno de ustedes, si sueña con su padre, pues va a tener una relación específica con esa figura con la que soñó, ¿no? Sin embargo, podemos hablar del arquetipo paterno, porque todos, como seres humanos, tenemos la experiencia de tener un padre, aunque haya sido un padre ausente, aunque nunca lo hayamos conocido, todos tenemos un padre, ¿no? Entonces, si sumamos todas las experiencias de lo que es ser un padre y lo que es eh,
ser un padre y ser un hijo también, porque es la relación padre-hijo, ¿no? Podemos llegar a definir o a tocar el arquetipo paterno. ¿Mm? Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque en el tarot estos arquetipos están presentes y cuando hablamos del arquetipo paterno, vemos varios que aparecen en el tarot. Por ejemplo, está el emperador, es una forma del arquetipo paterno, el papa es otra forma del arquetipo paterno, el ermitaño es otra forma del arquetipo paterno, cada uno con sus peculiaridades. Pero el arquetipo paterno como más grande, más en su versión cósmica o más abstracta, es el sol. ¿Mm? Y, y eso es parte de como el misterio del tarot, ¿no? Porque en el tarot no es que el tarot sean los arquetipos, el tarot son representaciones de los arquetipos. ¿Mm? Pero bueno, si volvemos a esto que estoy diciendo del tarot como psicotecnología, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos tirando las cartas y cuando estamos entrando en una relación con el tarot? Estamos aprendiendo a dialogar con este nivel del inconsciente profundo. Entonces, desde este punto de vista, podríamos pensar en la práctica y el estudio del tarot como una forma de entablar un diálogo entre estos tres niveles. Entre el nivel consciente, donde está el ego, entre el nivel del inconsciente personal y el nivel del inconsciente colectivo. ¿Para qué sirve esto? Para ser más consciente, para vivir una vida más plena y para realizar lo que uno es. Porque dentro mismo del tarot se nos muestra un camino, que es el camino que va del mat, del loco, al mundo. Y, y la carta del mundo, em, la carta del mundo em, es una carta que es muy difícil, muy difícil de asimilar y es muy compleja porque está llena de muchos significados. Pero en sí la carta del mundo nos habla de, de la realización de la esencia. Y, y eso es muy abstracto si le llamamos como la realización de la esencia, porque es una experiencia y es todo un camino, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es voy a empezar a explicar qué es lo que sucede cuando uno practica el tarot de esta forma, como desde este punto de vista del autoconocimiento y del desarrollo de la conciencia, ¿no? Lo que empieza a suceder es que uno va identificando aspectos de uno mismo que antes no conocía. Eh, entonces, imaginemos que el ego es el emperador, ¿no? Porque es como es el, como el arquetipo o la figura que representa la conciencia, que representa el orden, que representa todo esto, ¿no? Entonces, imaginemos que el emperador, o sea, imaginemos que el ego entra en contacto con todo este mundo del inconsciente, ¿no? ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Que el ego empieza a ver partes de sí mismo que estaban escondidas, que estaban en la oscuridad, que tal vez no nos gustaban de nosotros mismos. La parte que Jung llama la sombra. La sombra es lo que proyectamos en el otro que no nos gusta de nosotros mismos. ¿Mm? Y a través del tarot podemos empezar a hacernos cargo de nuestra propia sombra. ¿Por qué esto es súper importante? Porque en la sombra no solo está lo que no nos gusta de nosotros, también están todas las potencialidades positivas que nos ayudan eh, a realizarnos. ¿Mm? Eh, y entonces podríamos imaginar que esto, la práctica del tarot, empezamos a conocer todas las partes de nosotros mismos hasta llegar a este punto en donde podemos vivir de forma un poco más
armoniosa con nosotros mismos y con el mundo, que es, que es esta carta del mundo, ¿no? Em, ok. ¿Cómo hacemos para saber qué carta nos identifica? Buena pregunta. Cuando, la cosa es que todas las cartas nos identifican. Somos todas las cartas. En nosotros mismos tenemos todos los arquetipos. La diferencia, y por eso es lo que es importante, que también es el inconsciente personal el que está en juego, es que la gran diferencia es que cada uno tiene una relación específica con cada uno de esos arquetipos. ¿Mm? Por ejemplo, en una tirada de tarot, si estoy con un consultante, no es lo mismo que un consultante que haya tenido un padre ausente, saque la carta del ermitaño, a un consultante que haya tenido un padre presente, ¿no? El consultante con el padre ausente va a ver esta carta con un dolor, va a haber una herida presente en su relación con esta carta. Y parte del trabajo para ese consultante es sanar la relación con esa carta. Entonces podríamos pensar que otra forma de conceptualizar el trabajo con el tarot es que estamos sanando nuestra relación con cada una de las cartas. ¿Cómo saber qué carta tienes problemas? Cuando en una tirada de tarot sacas una carta y no te gusta, es la carta de que, otra vez me salió la papisa, ¿no? Y a veces siempre tenemos una relación problemática con una carta, ¿no? Y esa carta es la pista que nos dice qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Mm? Em, Porque el punto del tarot o el punto de este trabajo no es identificarnos con una sola carta, sino llegar a este estado donde podemos ver todas las cartas en su forma fluida y en su forma estancada, porque las dos formas son partes de la vida y que si una carta no sale de forma estancada, también podamos aceptarla sin darle tanta la contra, ¿no? Porque al final, si usamos el tarot, pues también tenemos que aceptar su respuesta, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde estaba antes de esa pregunta? Em, Jung, ajá, la torre, dice Diana que le pasa ese detalle con la torre, como esa relación más problemática, porque la torre es normal, porque la torre es como el lado uraniano de la astrología, el lado de Acuario, porque, porque es una sorpresa, ¿no? Y a veces la torre lo que nos pide es integridad entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que pensamos que somos y lo que hacemos a través de nuestras acciones. Y cuando hay como un quiebre, algo sucede en nuestro mundo externo y nos cae como una sorpresa que nos obliga, a veces, nos obliga eh, a entrar en una relación más coherente con nosotros mismos y con el mundo, ¿no? Pero la torre también tiene el lado positivo, que es la expresión de esa parte que estaba escondida en nosotros mismos, porque la torre es el 16 y que viene después del diablo en el tarot, ¿no? Entonces podríamos ver, es que aquí estás como espejeado, no sé si aquí aparece el diablo antes o después, pero bueno, em, sí es al revés. Em, la torre podríamos pensar que el diablo está dentro de la torre y en la torre, eso que estaba escondido en nosotros mismos sale. Dice Diana que es acuariana. Sí, eh, eh, a veces suele suceder. Em, ese tipo de cosas es otro tema, ¿no? La sincronicidad, que está más allá, que es como la forma en la que los arquetipos se nos revelan a veces en el mundo. em, es a través de una sincronicidad, de esas cosas que ya a veces llamamos casualidades, pero que
que no tienen una explicación lógica, ¿no? Estoy leyendo las preguntas. Sí, Gisela dice, por eso muchas veces sucede que cuando estudiamos el tarot, siempre hay un arcano con el que más cueste conectar y entenderlo. Ajá, exacto, porque son partes de nosotros mismos que están más en la sombra y que tal vez no tenemos tanta maestría, ¿no? Entonces, parte de este proceso es poder entablar una relación más fluida con cada uno de estos arcanos, ¿no? Em, Algo que me parece o que me parecería interesante tocar y ver qué es lo que piensan ustedes es, en realidad, lo que pasa con los arquetipos es que están conectados con el tiempo también, con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Pero si empezamos a ver el tarot como una herramienta que nos ayuda a trabajar la conciencia y nuestra relación con los arquetipos, mi proposición es que en lugar de usar el tarot como algo que nos va a imponer un futuro o que nos va a revelar o nos va a revelar una predicción, podemos usarlo de esta forma más consciente para participar en la creación de nuestro propio destino. Porque si no hacemos nada o sea, por ejemplo, si tenemos una relación, vamos a usar el ejemplo de la torre, ¿no? Si tenemos una relación problemática con la torre y siempre vamos a seguir viendo esa carta de forma problemática, entonces cuando nos aparezca esa carta, vamos a verla como algo inevitable, ¿no? Pero si trabajamos esa relación y le podemos infundir un poco de conciencia, entonces uno puede comenzar a tener un poco más de espacio para actuar. Y ese poco más de espacio para actuar comienza a ser más grande y más grande y más grande. Y el punto es poder llegar a participar en la creación de su propio destino, también es eso que está representado en la Carta del Mundo. Poder ir hasta el fondo de uno mismo para recuperar las potencialidades que estaban escondidas y ofrecerlas también al mundo. Es el camino también del propósito de vida, ¿no? Que podría estar representado por la estrella, porque parte del camino es pasar por la estrella y es descubrir ese propósito de vida y mostrarlo al mundo como la estrella está ofreciendo al río, a la tierra, ¿no? Y, y acerca de todo esto que te estoy diciendo, Jung tiene una frase que me parece que explica esto mejor que yo, que dice, aquí la anoté, cuando no se toma conciencia de una situación interna, esta sucede en el exterior como destino. ¿Mm? Entonces, es súper importante, ¿no? Cuando no se toma conciencia de una situación interna, esta sucede en el exterior como destino. Podríamos pensar que desde este punto de vista usamos el tarot para tomar conciencia de nuestra situación interna y participar de forma más consciente en la creación de nuestro destino. Y, ok, a ver, hay preguntas sobre esto. Voy a ir contestando las preguntas que me habían hecho antes. Em, Dice Tumis Lecabel. En tu experiencia, ¿qué clase de tarot es el mejor? ¿El egipcio, el de Rider o el de Marsella? En lo personal, yo uso el tarot de Marsella porque es una obra anónima y colectiva que se fue estandarizando a lo largo de los siglos y que por ello tiene una base simbólica muy sólida y que nos conecta con cosas más profundas que los otros tarots. Porque los otros tarots, la mayoría, o el 99.99%, yo creo, se basan de una forma u otra en el tarot de Marsella. Em, y bueno, o sea, yo recomendaría usar el tarot de Marsella. Si te gustan otros tarots, también puedes usarlos. También es como el llamado del corazón, si uno te gusta más que otro. Pero
yo creo que es un estudio del tarot más serio. Es bueno hacerlo con el de Marsella. A ver, ¿qué más han puesto? Me cuesta el Papa y los enamorados. No los comprendo bien. Ok. em, el punto con el Papa y los enamorados es que em, es un punto muy sensible en la numerología, porque si empezamos con el mago, eh, el mago, la papisa, la emperatriz y el emperador, todos son una sola persona que está en la representación de la carta. Y a partir del papa, y más en el enamorado, tenemos por primera vez más de una sola persona. Entonces tenemos una persona en el centro y dos personas abajo. Y luego en la carta del mundo, esto se ve súper amplificado porque ahora estas personas están al mismo nivel. Justamente acabo de hacer un video sobre estas dos cartas para Ailén Ruiz. Eh, si me buscas en YouTube, al final voy a poner los links en la descripción, pero si me buscas en YouTube como símbolos de psique, eh, el último video que hice es del Papa y de los enamorados. Te recomiendo que lo veas. Voy a responder a las otras preguntas que había visto en, en el grupo. A ver, había buenas preguntas por ahí. Eh, Verónica había preguntado, ¿cómo calculas el tiempo? Ahora, por esto mismo que decía de que no uso tanto el tarot de una forma predictiva, no tiendo a preocuparme tanto por el tiempo. Sin embargo, sí hay una forma de tener una noción de en qué, del tiempo, que es con las cartas de corte. Las cartas de corte o figuras a veces nos hablan del tiempo, sobre todo cuando son las de oros, porque el oros habla de la vida, de la materia, de cómo nos relacionamos con el tiempo. Los caballeros tienden a hacer mutaciones, estamos en plena mutación, plena transformación, y en mi experiencia suele significar que el cambio es inminente, que en muy poco tiempo nos esperamos este cambio o esta sorpresa a veces, ¿no? Em, Rey y reina nos hablan de un tiempo un poco más controlado y un poco más a mediano plazo, un poco más, depende más de nosotros que el exterior. ¿No? Y el paje nos habla más del principiante, entonces es un proceso un poco más largo. ¿No? Entonces es una buena forma a veces de tener esa noción, a veces que, a veces, a veces sale, ¿no? Como experiencia. Em, a ver. Luna Martínez había preguntado, como cuando salen muchos personajes en una tirada, me confundo tanto. El problema que es que a veces es mejor hacer tiradas de una o dos cartas que de 5 o 10 cartas, ¿no? Hay tiradas muy buenas de 5 cartas, hay tiradas muy buenas de 10 cartas. El problema es que a veces cuando no comprendemos un mensaje de 2 o 3 cartas y seguimos sacando cartas y seguimos sacando cartas para precisarlo, lo que estamos haciendo es confundirnos. Yo creo que es importante ser más minimalistas y profundizar nuestra relación con cada una de las cartas. Y a veces una tirada de 2 cartas es más potente que una tirada de 10. ¿Mm? Sí, entonces lo que recomiendo es primero entender, primero para entrar en contacto con el tarot, podemos comenzar con cartas, con tiradas de una sola carta. A veces es una forma también de mantener el tarot vivo dentro de uno mismo, ¿no? Hacer una tirada del día y sacar como la carta del día y esa carta tenerla presente, ¿no? Como con qué me resuena. No para darnos una respuesta, no para darnos como una limitación, sino solamente para integrarla y ver cómo vivimos a través de esa carta, ¿no?
Ok, algo más que quería decir. Em, Sigo con las otras preguntas del post. Dice Monse, ¿cómo barajan, cómo limpian mazos y a sí mismos? Hay mil y una formas. Ujú. Bueno, yo recomiendo tener, creo que es más que limpiar las cartas, lo importante es tratar al tarot con reverencia, ¿m? Porque es una herramienta, es un lenguaje, es un lenguaje profundo que toca lo sagrado y, y, y sobre todo tener una relación con el tarot con cierta reverencia, con un grado de reverencia. Ahora, si quieres ordenarlas, o sea, si quieres limpiarlas, mi forma de limpiarlas es ordenándolas, ponerlas en orden, tomarte el tiempo de cada vez que termines una tirada, ordenas, ¿no? Todos los arcanos mayores en orden y todos los arcanos menores en orden, ¿no? Siento que es una forma también de como de limpieza interna, de higiene, ¿no? Y bueno, esa sería mi respuesta para esa pregunta. Y ves, preguntaba, ¿cómo saber si un personaje me está marcando también el signo zodiacal? Hay relaciones, como dije con lo de la torre, ¿no? Hay relaciones entre la astrología y el tarot. Sin embargo, sí son lenguajes distintos. Son similares porque ambos tocan al arquetipo. Las dos son formas de entrar en contacto con este nivel del inconsciente colectivo, pero en sí son lenguajes distintos. No recomendaría mucho mezclarlos en lo personal. Sé que mucha gente lo hace y es totalmente respetable. A mí también me gusta mucho la astrología, pero siento que, sobre todo para empezar, es mejor mantenerlos como lenguajes separados. Bueno, espero que esta sesión te haya servido de algo. Eh, Dime qué piensas de esta visión del tarot. Me interesa mucho crear el diálogo acerca de esto. Y bueno, nos vemos en una próxima sesión. Y gracias Gisela y felicidades al aniversario del grupo. Es a través de una sincronicidad, de esas cosas que ya a veces llamamos casualidades, pero que no tienen una explicación lógica, ¿no?